Estoy ya con Vero Silva en la plataforma. Vamos a conversar con ella sobre esto y otros asuntos que preocupan en la vida nacional. ¿Estamos, Vero? ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Entonces pongo en pantalla a la Vero Silva, además para desearle un feliz año, que es primera vez que nos visita en el 2026. Gracias por estar en la contra, Vero. Estamos fuera de set, por eso ves las cosas un poquito cambiadas, pero ya volveremos también a nuestro estudio la próxima semana. Igual no, muy lindo. Muy lindo verte y también un feliz año a ti, a todos tus seguidores, tus seguidoras. Qué interesante que vayas fortaleciendo así tu programa, Fernando. Yo te lo agradezco muchísimo y yo te agradezco siempre la apertura y el tiempo y el cariño que nos dejas siempre que conversamos, además del seso, que vaya que hace falta en este país, querida Vero. En un país machacado por el dolor, Vero, por el dolor y por el espanto, porque no solamente los cuadros, los retratos de el hoy en este país tienen cosas desde cabezas colgadas o matanzas en canchas de fútbol en organizaciones privadas, sino que además el espanto se extiende a la inacción de aquellos que tienen la tarea de investigar al menos cuáles son las causas y los motivos que nos tienen en esta situación. ¿Qué opinas, Vero? Primero de lo que ocurrió ayer en la Asamblea y luego quiero ir avanzando sobre un tema que yo he tratado mucho esta semana y creo que tú eres la persona ideal, además, para darle un matiz a esto, que es la carga permanente que esta sociedad tiene en su cotidianidad, en su día a día. Una carga de dolor, una carga de temor, una carga que, francamente, como ente social nos empieza a afectar cada vez más. Arranquemos por eso, arranquemos por este cuadro, esta escena que veíamos ayer en la Asamblea. Son 5 votos que impiden la fiscalización de algo que francamente iniciaba yo el programa diciendo, hey, todos deberíamos preguntarnos qué pasó. Ellos tienen además, claro, y ellos además cobran un sueldo para hacerlo. Entonces, desde ahí arranquemos, Vero, y vamos conversando. Bueno, lo que demuestra es que parecería que es obviamente un Estado, un país en el total abandono, ¿no? Una violencia estructural por un lado, pero por otro algo que ya muchos analistas lo señalan con mucha claridad, con evidencia, el fracaso del gobierno de Daniel Noboa. Eso es lo que estamos viendo. Y no basta, como tú dices, un poco ver las cifras del 2025, ¿no? Es un país atrapado en una paradoja constante, porque por un lado tienes a un gobierno que nos habla de unos números importantes, ¿no es cierto?, para la economía del país, pero por otro lado tienes más de 9.100 asesinados en un año y al mismo tiempo una fuerza política que nos esconde la verdad y lo que es más grave y lo que acabas de señalar. O sea, que están, tratando de tapar esa impunidad. O sea, no hay voces fuertes en este momento que realmente puedan poner con claridad qué es lo que los ecuatorianos estamos viviendo, ¿sí? Entonces, yo diría empezar un poco también por el contexto, porque sin duda las coyunturas que hoy vivimos ya no es ni cada semana, todos los días parece ser que estamos en una telenovela, no estamos esperando cuál es el próximo capítulo, pero atrás de esto hay un modelo, Fernando, y hay un modelo que realmente lo que quiere es acabar con ese estado social y ese abandono que estamos viviendo, esa economía del abandono, esa economía de la violencia, pues obviamente necesita que estas estructuras y que estas instituciones se vayan debilitando. Y es por eso que tenemos a estos personajes, porque uno podría decir, bueno, realmente tienes que hacer un esfuerzo muy grande para encontrar a los peores ciudadanos de nuestro país para representarnos, o sea, realmente tienen que encontrar a los peores porque son impresentables, o sea, los nombres que tú has dado, tenemos que recordarlos, poner quizás en un cartel muy grande y decirles, o sea, esa gente no puede representar al país. ¿Pero por qué están ahí? Porque son, vamos a decir, afines al objetivo que buscan gobiernos como el de Daniel Noboa. Es el mismo corte, ¿sí? Esta desinstitucionalización del Estado necesita ese tipo de personajes que estén dispuestos a todo, ¿sí? Que estén dispuestos a todo
con tal pues de tener el objetivo a corto plazo, ¿sí? Así que lo que aquí estamos viendo realmente es el gobierno de grupos oligárquicos, y lo urgente para que salgamos de esto, Fernando, es ver las formas de cómo quitarles ese poder político, que es lo que hemos venido diciendo, y realmente plantearnos ya una salida, una estrategia de paz, un restablecimiento de nuestra economía, que es lo que tanto necesitamos los ecuatorianos. Hablaba en estos días con alguno de mis invitados y me decía que desde sus lecturas más o menos es un 42% las personas que aún confían en Daniel Noboa. Con Quique Vivanco lo conversaba en la noche del día miércoles. Y yo decía, me resulta demasiado alto hoy por hoy en esta realidad. Pero más allá de eso, el discurso suele ir encaminado a que todo aquel que quiere buscar una fiscalización en la Asamblea Nacional, y esto lo he escuchado yo de la boca de varios de los que votaron, lo he escuchado de la boca de Inés Alarcón, lo he escuchado de la boca del señor Castillo, ¿no? Que cada proceso de fiscalización que no viniera desde su propia bancada, que además funciona como tapadera, como desvío del núcleo que se quiere investigar, suele ser calificado como show. No nos vamos a prestar para shows, dicen, ¿no? Ellos quieren el show, señalando a la otra bancada. Pero ¿cómo en un momento de dolor hacerle entender a una sociedad que esto no es lo que debería estar pasando? Que este tipo de acciones, porque ya no es una omisión, ya no es que te hiciste el dojuco con algo y preferiste poner sobre la mesa otro tema, si me perdonas la expresión, ya es tomar acción, proporcionar tu voto para impedir que la fiscalización se dé. ¿Cómo se le hace entender a una sociedad dolida, a una sociedad lesionada, que el argumento de darle más tiempo a esto no solamente que no garantiza una mejora, sino que más bien extiende el tiempo de ese drama? Bueno, hablando con los datos, o sea, la mentira económica, la mentira social que nos está diciendo el gobierno no corresponde con la realidad de miles de ecuatorianos. Y eso lo sentimos, y eso hay que empezar a explicarlo, porque no puede ser estos datos, yo no sé dónde sacan, cuál 40% que apoya al gobierno. ¿Sí? Si ya el 16 de noviembre el 70%, buena parte de esos votos, si tú sumas el sí aquí, el sí acá, se sumaría más o menos un 70% que le dijo no de alguna manera al presidente, ¿sí? En alguna pregunta, en algunas fueron en las 4 preguntas, y yo creo que ese descontento viene incluso de sectores de clase media alta, que como tú bien dices, apostaron al gobierno de Noboa. Buena parte de esa votación que hoy pues están rechazando lo que vivimos, ¿no? Todos los días, pues son los jóvenes. Sí, o sea, solamente ponte a pensar en los datos que nos están dando, por ejemplo, los datos de Naciones Unidas, los datos internacionales para América Latina que ha sacado la CEPAL. O sea, es terrible. El Ecuador en este momento tiene más de 10 millones de personas, que simplemente no alcanzan a cubrir la canasta básica. Entonces, cuando el gobierno nos dice de estas cifras, ¿no? Estas buenas cifras, pues yo digo, la gente tiene que darse cuenta que no hay empleo, ¿sí? Que la tal inversión privada que se supone que iba a llegar, pues ya vamos 2 años de gobierno y no hay un centavo de una inversión que realmente genere empleo para los más necesitados, ni siquiera que le genere pues a las clases, vamos a decir, un poco más acomodadas de este país, garantías para que puedan mantener sus negocios, ¿sí? El consumo. ¿Dónde está la trampa, Vero? Fernando, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la trampa, digamos, en la manipulación de cifras? ¿Dónde identificas tú, digamos, cuando el presidente te dice, ok, el país está mejor porque ha subido el empleo adecuado, el país está mejor porque disminuí la pobreza, el país está mejor porque aumentaron las reservas, porque aumentaron los depósitos, o aumentó la inversión extranjera o disminuyó el riesgo país, que les encanta? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde tiene que levantar las banderas rojas y las alertas la ciudadanía? O sea, la trampa es realmente en que quizás esta política del show, como tú bien dices, pues nos tiene entretenidos en lo que no importa,
Sí, entonces yo sí intento decir en la medida en lo que es posible, ¿verdad? Porque también los medios de comunicación no nos dan espacio a voces que somos críticas con el gobierno, pero yo creo que este show, como tú bien dices, que los medios de comunicación están realmente amparando al gobierno, se les está cayendo, ¿no? Entonces yo creo que la trampa se está cayendo. Yo sé que hay mucha gente que quizás aún tiene esperanza en el gobierno, no sé, pero no estoy segura que no será un 40%, cada vez es menor, porque esta estrategia de violencia, esta estrategia de la guerra interna, pues ya ha fracasado, ¿no? No nos pueden venir a decir que, pues sí, que están haciendo un trabajo exitoso con el tema de, no sé, de poner más presos en las cárceles. Miremos lo que está ocurriendo en las cárceles, ¿sí? Cárceles saturadas, donde las mafias están controlando desde ahí todas las fechorías que hoy vemos en muchísimos barrios de Guayaquil, de Durán y ahora de Quito. Lo que estamos viendo en barrios ya no solo pobres, ¿no es cierto?, de nuestra costa ecuatoriana, por ejemplo, sino en barrios también ya de la sierra del país, es que tenemos jóvenes reclutados forzosamente desde la prisión, Fernando. ¿Y esto qué hace? Que sean miles de familias extorsionadas. Y esta reproducción de la violencia ya la habíamos anunciado años atrás, con el estallido de la violencia en Lazo se había dicho, el problema de las cárceles va a estallar a los barrios, ¿sí? Entonces, esta llamada de guerra interna realmente es lo que tiene que acabarse, o sea, aquí no puede seguir esta forma, ¿no es cierto?, de entender la política pública de la guerra de los unos con los otros. Es necesario pacificar al país y esa pacificación del país también empieza por dar a conocer cuáles son los datos reales y las estrategias reales que un país como Ecuador puede tener en estas circunstancias. Mencionaste algo medular y es el Estado no controla las cárceles. El Estado no controla, no tiene dominio sobre aquellos que están bajo su cargo y tras muros. Pensar que podría tener las herramientas para volver a ganar el territorio, volver a ganar los barrios, volver a controlar los espacios abiertos. Resulta una quimera, pero quiero preguntarte algo sobre esto. La sociedad en general, y quiero tener cuidado con los términos, pero la sociedad en general se ha venido envileciendo. Y mira el término que utilizo porque es vil esperar la muerte de otro por mucho que esté preso, por mucho que... y el asunto es que mira para otro lado. El destino de las personas que están en la penitenciaría, tengan sentencia ejecutoriada o no, le importa poco hoy por hoy a esta sociedad. Y el Estado, fuera del control que debería tener, no puede siquiera garantizar ante España, por ejemplo, darle garantías de poder proteger la vida de un delincuente si es que llega a las cárceles. ¿Qué nos está pasando? A nosotros, a la ciudadanía, a la sociedad ecuatoriana, para que ese envilecimiento se empiece a hacer carne al punto de no importarnos el destino de compatriotas que probablemente no pagaron la pensión alimenticia porque estaban sin trabajo, o de compatriotas que están todavía en una disputa legal y que tienen prisión preventiva, o de presos condenados que están bajo cargo del Estado ecuatoriano. Desde tu lectura, ¿no? y que es una lectura social muy fina, ¿qué pasa con esta sociedad? ¿Dónde perdimos el criterio humano para evaluar cosas? ¿O dónde decidimos pasar todo lo que ocurre en esta sociedad? ¿O en qué momento decidimos pasar todo lo que ocurre en esta sociedad por este sedazo de la vileza? Pues bueno, yo creo que los ecuatorianos cada vez estamos dándonos cuenta de lo que ocurre. El tema, Fernando, es que quizás no tenemos la suficiente capacidad de aglutinar una oposición con la fuerza necesaria para que lo que ocurrió ya el 16 de noviembre pueda tener
una representación, ¿no es cierto?, de nuestras voces, de nuestros sentimientos, del Ecuador que queremos, de esta indignación. O sea, vivimos indignados, 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 pero esa indignación no se transforma en el siguiente paso. Y yo creo que ese es el verdadero problema. Porque que sabemos que, o sea, digo, a todos les queda claro que aquí no hay un presidente. Sí, aquí hay un títere del gobierno de Estados Unidos, podríamos decir, o de intereses internacionales que hacen con el país lo que les da la gana. Ya la señora Sommerfield no sabe qué decir, qué justificar. Ahora sí, tiene que ir a Davos, ¿no? O sea, porque, bueno, también sería importante que dé una conferencia sobre seguridad. Este señor que no tiene ni idea dónde está parado va a dar una conferencia de seguridad. Pero Entonces, ¿qué ocurre? los ecuatorianos sabemos, ¿sí? Es que aquí no hay autoridades que realmente nos defienden. Entonces, por eso yo insisto, es urgente pensar en ese siguiente paso. Y yo hablo de la Estrategia Nacional de Paz, porque aquí hay un fracaso, sí, un fracaso clarísimo de la estrategia del gobierno de Daniel Noboa. Y sus ministros lo saben, ¿sí? La gente dentro de ADN en la Asamblea lo saben. Cada vez parece que tienen menos apoyo incluso desde su misma bancada. Yo creo que va a ser muy difícil mantener esas 72 personas. Veamos lo que ocurre hoy en la Asamblea. Y desde estos espacios conminar a la gente en la Asamblea Nacional a que defiendan la institucionalidad. No puede ser que nuestras instituciones estén penetradas por los intereses del crimen organizado, estén penetradas por estas mafias que son ellas las responsables, ¿sí?, de que la violencia se siga incrementando. Ese sí sería un golpe real al crimen organizado, Fernando, y no ir persiguiendo a jóvenes pobres, no ir matando, como pasó con los niños de las Malvinas, ¿no es cierto?, a niños inocentes para decir estamos luchando contra el narcotráfico. Pero los ecuatorianos ya lo sabemos. Y lo que hoy tenemos que hacer es quizás unir esas fuerzas ciudadanas, independientes, y empezar a decir, pues esto se acaba. O sea, ya basta, necesitamos ese Ecuador de paz que tanto queremos y realmente una oposición más fuerte, ¿no? O sea, yo siento que hay que acompañar a las distintas fuerzas, ¿no es cierto?, de izquierda, el centro, las fuerzas progresistas, para que de una vez por todas, pues, tengamos una bandera de unidad, una bandera del Ecuador y no banderas a corto plazo, Fernando. Pero hablemos del corto plazo, Vero. Hablemos de cuáles son los pasos inmediatos siguientes. Los pasos, digamos, hay que empezar y es urgente que tomemos acción. Entonces, hablemos también del corto plazo. Hablemos del paso inmediato, de dónde tiene que empezar el país a resolver este entuerto. Bueno, mira, a mí me parece interesante lo que hoy, por ejemplo, están viviendo algunas fuerzas políticas, ¿no? O sea, se están planteando salidas realmente desde la unidad y a mí me parece importante el año 2026, el 2026, ¿no? Quizás para muchos no les diga nada, pero pensemos qué pasó hace más de 100 años. Bueno, no, exactamente hace 100 años. ¿Sí? Hace 100 años en este país iniciaba quizás uno de los procesos más interesantes que da inicio al Estado moderno, a la construcción del Estado moderno, Fernando, marcado por la Revolución Juliana, ¿sí? Y celebramos también, yo diría, hay que reconocer que hace 100 años, en mayo de 1926, por ejemplo, se fundó el Partido Socialista, que fue lo que dio inicio a todos los movimientos progresistas de este país, ¿sí? Al legado alfarista, al liberalismo radical, al movimiento anarquista, a los sindicatos, a todo el proceso nacionalista que incluso incluyó a militares importantes, a fuerzas, ¿no es cierto?, incluso que venían de la burguesía guayaquileña, que ¿sabes qué le dijeron hace 100 años? Fueron directamente en contra de esa plutocracia guayaquileña, esos gran cacao que hace 100 años nos tenían ahorcados al Ecuador. Eran ellos, ¿te acuerdas? Los que imprimían el dinero, eran ellos con el Banco Agrícola, me acuerdo, el Banco Agrícola. Banco Comercial Agrícola. El Banco Comercial Agrícola que tenían sometidos a la República del Ecuador. De propiedad del mentor de Luis Noboa Naranjo. Exactamente. Claro. Por eso te digo, mira, las fechas a veces
no son fortuitas, ¿no? Deberíamos empezar a darnos esos símbolos de nacionalismo, de patriotismo que sí existen en nuestro país. Y si hace 100 años pudimos enfrentar a ese poder despótico que significó esa oligarquía narco-bananera, bueno, no hace 100 años, hoy quizás sí narco-bananera, ¿por qué no poderlo hacer ya? Hoy, ¿sí? Así que yo te digo, el primer paso es sí saludar quizás el impulso que están teniendo algunas fuerzas progresistas por hablar de la unidad. Sí, y quizás empezar a dejar de lado esas visiones más personalistas, yo diría, y empezar a hablar de con quiénes podemos contar en esta nueva unidad nacional, sin dejar esa gran historia que pues en 1926 le dio el inicio a ese nuevo Estado de libertades, a ese nuevo Estado de derechos, a ese nuevo Estado sin la oligarquía como la única dirigencia de este país. Así que yo te digo, este 2026 estoy muy contenta porque mira, hace 100 años se acabó con esa oligarquía bananera, pues que acababa con nuestro país. Y bueno, quién sabe, quizás este año puedan haber buenos visos con ese sentido patriótico que aún tenemos varios ecuatorianos y ecuatorianas. Cacautera en ese tiempo, hace 100 años, bananera el día de hoy. No dejamos de ser un desarrolla su industria lo suficiente, seguimos siendo primario exportadores y mientras hablabas yo pensaba además, somos un país que no pudo sostener su propia moneda, la capacidad de emitir su propia moneda y de tener política cambiaria propia, ni siquiera durante un siglo. Pero dicho eso, hay una tarea que hacer también en el propio mercado, hay una tarea de resurrección de las dinámicas de mercado y de repensarse también las posibilidades que el ser un país primario exportador te presta por la materia prima que tienes para desarrollarte de otra forma. Dicho eso, insisto en lo que mencionaba anteriormente. Las cifras económicas que te presenta el gobierno son muy halagadoras para quien las lee en blanco y negro, pero la vida parece ser otra cosa. Pero ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está? Y por la trampa me refiero a la trampa para ese desarrollo que se propone, para ese desarrollo que ponemos en este momento como necesidad sobre la mesa. Bueno, primero decir que los datos del gobierno son totalmente falsos. O sea, realmente es una vergüenza que como país tengan que cooptar una institución valiosa como sería el INEC, que todo país tiene una institución que te ayuda con las estadísticas, ¿no es cierto? Y que aquí prácticamente dependa de la voluntad del presidente. Esto me parece realmente vergonzoso, ¿no? Y sabemos muy bien que es incierto, o sea, porque si el presidente nos dice, bueno, ha disminuido la pobreza, o sea, lo mínimo que podríamos ver los ecuatorianos, si es que hay datos de disminución de pobreza, primero, que el empleo adecuado tendría que crecer, ¿sí? Aquí no hay empleo adecuado. Podríamos estar calculando, porque no hay datos certeros, ¿no? Que quizás un 30% de la población. ¿Y eso qué quiere decir? Como te decía anteriormente, pues que prácticamente más de 10 millones de personas están sin ninguna estabilidad económica real. Esto quiere decir también, Fernando, que miles de pequeños negocios han cerrado. Sí, te digo, quizás tú tengas una experiencia, conozcas a un amigo, yo tengo familiares que han cerrado sus pequeños negocios. Hay un estancamiento productivo. En la Sierra Centro, por ejemplo, hay importantes empresas, importantes emprendimientos, ¿no es cierto?, que daban sostén a familias, pues, campesinas, a familias productoras que han tenido que cerrar. Y eso se ve, pues, nuevamente con la curva en alza, al alza, por ejemplo, de las migraciones a los distintos países, o sea, ahora ya con la crisis en Estados Unidos, pero hay la migración nuevamente, incluso se ven datos en Colombia, Chile, Perú, que están llegando ecuatorianos. Entonces, el indicador que mejor refleja esta situación, y esto hay que decirlo, ecuatorianos, por favor, no nos neguemos, es el costo de la canasta familiar, ¿sí?
A diciembre del 2025 el costo era de $819. ¿Sí? Y esta canasta solo cubre lo básico, Fernando. Alimentos, vestimenta, servicios básicos y lo que puedas pagar de vivienda. No incluye, por ejemplo, el ahorro que tú puedas hacer para momentos difíciles, no incluye salud especializada ahora con la crisis de la salud, no incluye, por ejemplo, algún tipo de educación que tú quisieras garantizar para tus hijos, no incluye aquello. Entonces, estamos hablando que podríamos decir con los mismos datos, calculando, ¿no es cierto?, los mismos datos del gobierno, hay un 65% de la población ecuatoriana que no puede cubrir esos gastos. Y ahí incluso podríamos entrar gente como tú o como yo. O sea, yo digo, me pongo real, o sea, con los gastos que uno tiene, ¿quién tiene para pagar $800 y que de pronto te quede algo? Pues no, o sea, No, es difícil llegar al 30 incluso para personas de clase media, digamos. eso te digo, o sea, aquí el quintil 3, por ejemplo, que estaríamos hablando, el quintil donde se encuentra buena parte de la clase media, un poquito ya acomodada, no llega a cubrir esos valores. Entonces, obviamente hay datos claros que nos está dando pues la realidad que tiene el Ecuador y que también las mediciones de los organismos internacionales. Por ejemplo, no hemos salido pues de ser el segundo país donde hay hambruna, donde los niños se mueren aquí, niños pequeños recién nacidos, porque pues padecen de los requerimientos básicos. Estamos en el segundo lugar en América Latina. O sea, que vean los datos. El señor Daniel Noboa tiene que aterrizar con los datos nacionales. Bueno, primero aterrizar en el país, porque creo que tenemos un presidente ausente. Viene a pasar carnaval, va a pasar carnaval aquí, viene para los carnavales, va a visitar. No, es una vergüenza cómo nos trata esta gente, pero mira, es tal el modelo, ¿no es cierto?, de esta, vamos a decir, gobernanza desde los intereses económicos, que ni siquiera se necesita la presencia del presidente. O sea, le pueden decir a este señor, vaya, tómese sus vacaciones, porque no es necesaria su presencia, ¿sí? Porque aquí vivimos la economía del abandono, Fernando. ¿Sí? ¿Quién controla el país? Claro, y esta economía del abandono les favorece a ellos. Por eso que no es casual que nos pongan a estos irresponsables al frente de los ministerios. Por eso que no es casual que pues vayamos con el quinto encargado en el Ministerio de Salud. Por eso que no es casual que no gasten ni siquiera el 30% del presupuesto ya aprobado. Quieren el fracaso del Estado ecuatoriano, porque es la forma como pueden capturarlo, es la forma como pueden existir, ¿no es cierto?, muchos godoys atrás de las instituciones del Estado, pues no sirviendo como debería servir un ciudadano coherente, un ciudadano patriótico, un ciudadano con esa capacidad para darnos algo mejor, algo de bien a los ecuatorianos, sino pues gente que está ahí para otros intereses. Y mientras eso ocurra, y mientras los ecuatorianos no pongamos los puntos claros, ¿sí?, sobre la realidad que estamos viviendo y nos sigamos despistando con lo que no importa, pues estos personajes van a seguir ahí. Y lo peor de todo, burlándose de los ecuatorianos. Veamos lo que hoy pasa con Godoy en la asamblea. Pero yo sí te digo, o sea, esto sí sería una vergüenza si esa comisión de fiscalización realmente no nos presenta un informe que lleve a que este señor tenga una sanción política y que se presione la renuncia, porque es una vergüenza que aquí tengamos representantes de poderes oscuros y ya pues, los datos están ahí, las evidencias están ahí, que parece ser que sí, representantes hasta del narcotráfico, ¿no? Pero mencionas a Godoy, y yo no dejo de preguntarme sobre ese poder casi omnipotente que mostraba Daniel Noboa hace tan solo unos meses, previo a la elección perdida, donde difícilmente tú podías ver a alguna autoridad de cualquiera de las otras funciones del Estado u organismos de control que pudiera decirle que no, que tuviera la fuerza, la entereza y la valentía suficiente para decirle que no. Durante un año y medio nos almorzamos los caprichos de Noboa
sin ningún refreno, sin ningún detente en ninguno de las autoridades. Pero ahora, con el caso de Godoy, lo que sucede es que el presidente le pide la renuncia y Godoy le dice, no renuncio. Y claro, hay un análisis profundísimo que hacer sobre todo el tema de Godoy, pero quiero quedarme en esta pequeña parte para preguntarte si Noboa ya no tiene el poder que hace unos meses tenía y que él seguramente cree que aún tiene. ¿Cómo está la situación del alcance del capricho de Noboa, que antes llegaba a todas las instituciones y hoy parece que a quien ha sido su aliado ya no le importa siquiera que el presidente le pida su renuncia? Yo aquí me gustaría un poco decir que esto va mucho más allá del tema personal. Ojo, o sea, esto no va del tema, si es que Godoy le sigue o no el juego a Noboa, o si Noboa empezó a perder ya el apoyo. Yo creo que esto o sea, lo que estamos viendo es que la crisis de la justicia, el caso mismo Godoy, lo que pone en entredicho es la credibilidad del sistema, del todo el sistema judicial, Fernando. Así que ya no está en juego la persona Godoy, ¿sí? Entonces yo creo que quizás Noboa intenta, ¿no es cierto?, dar una cara distinta a la ciudadanía, pero el problema es que el mismo sistema de justicia quizás ya le está perteneciendo a otros actores, ¿sí? Y Noboa es uno más de ellos. Ahora, para ver si esto no es otro show, vamos a ver cómo votan los asambleístas de ADN. Porque una cosa puede ser el show que nos quiera decir Noboa, pero otra cosa es que realmente les convenga la presencia de Godoy y les convenga, ¿no es cierto?, un personaje hecho el bravucón y que me quedo aquí. Es que no depende del presidente tampoco, ¿me entiendes? O sea, lo que deberíamos es tener una función legislativa con la suficiente entereza para que digan, o sea, esto no puede ser en un país democrático. Por eso ahora no hay que esperar de Daniel Noboa. Yo de ese señor no esperaría nada. Hay que insistirle el día de hoy a la Asamblea Nacional y a esa Comisión de Justicia que tiene la obligación constitucional de realmente fiscalizar. Y esto no es una condena penal, no, eso verá ya la justicia. Es un mecanismo urgente para proteger la institucionalidad, para decir que en este país aún hay democracia. Así que si el juicio político no prospera, Fernando, la ciudadanía sabrá con claridad quién defiende al país o quién protege al narcotráfico, ¿sí? Ya veremos después, corresponderá a la fiscalía, a la misma función judicial, investigar qué pasa penalmente con el señor Godoy, ¿no es cierto? Si eso prospera o no. Pero políticamente, ese señor no puede seguir al frente de esa institución. Sería irresponsable, impresentable, y aquí diríamos, pues bueno, si eso ocurre es que aquí no solo que no hay justicia, sino que no hay democracia posible. Y ahí sí los ecuatorianos tendríamos que ponernos en una alerta, porque eso implica que pues tendremos que tomar o cambiar de rumbo, Fernando. Pero desde lo sociológico, tú eres socióloga y con mucha experiencia, ¿cuánto le toma a una sociedad salir de una situación así? Estamos hablando de que, a ver, la única certeza es nuestra propia orfandad, la única certeza que tiene el ecuatoriano es su propio desamparo. Nadie está por ti. El ministro de Seguridad o los ministros de Seguridad hacen comentarios grandilocuentes de que no tendrán dónde esconderse los delincuentes y no necesitan ni siquiera esconderse, están jugando pelota al lado de su casa. La justicia, ciertamente, es poco lo que se puede aspirar de ella, ya vemos cómo funciona, el caso Godoy ha dejado expuesto muchas cosas. Desde lo político, lo que tenemos es discursos de odio y de revancha entre las distintas vertientes políticas. Desde lo económico, lo que mencionábamos, llegar al 30 es difícil para un gran porcentaje, tal vez muy mayoritario de los ecuatorianos. Y me pregunto cómo resanar heridas, cómo la desconfianza en el otro que se alimenta día a día desde el discurso político y desde la realidad en las calles. Bandas que rivalizan, igual que políticos que rivalizan.
¿Cómo se levanta una sociedad de todo esto? ¿Qué tiempo toma? Además, yo conversaba en estos días con amigos y me decían, de salir de esta nos va a tomar 20 años. No, no lo sé, pero desde la experiencia, desde tu experticia como socióloga y desde la experiencia de la historia en distintos lugares del mundo, ¿qué se puede esperar? Si empezamos a hacer bien la tarea hoy, cosa que luce difícil en este escenario, ¿cuánto tiempo debería tomarnos salir de este empantanamiento? Bueno, primero es la voluntad política de querer salir de esto, ¿no? Y por eso yo insisto en que también hay que presionar con el respeto que se debe a la oposición. Sí hay una oposición democrática en este país y deberíamos los ecuatorianos estar alertas, incluso apoyarla. Veamos qué ocurre, ¿no es cierto?, con partidos políticos que se supone están defendiendo los intereses de los ecuatorianos. Así que sí, es urgente que exista esa voluntad política. Y sí hay salidas, Fernando. O sea, si hablamos, por ejemplo, en temas comparados, podríamos ver temas como Italia, México, Colombia, que enfrentaron situaciones muy parecidas a lo que hoy estamos viviendo. Y ahí hubo decisiones políticas reales, incluso diríamos soluciones desde el mismo control ciudadano. Por ejemplo, bueno, te lo digo, desde Italia es muy interesante el caso porque ahí se creó toda una justicia especializada e independiente, o sea, fue una lucha muy dura. Bueno, ahí hubo incluso fiscales muy famosos, ¿no es cierto?, que incluso murieron en esta lucha contra el narcotráfico, pero lograron imponer antecedentes, ¿sí? Y precedentes más bien muy claros para la justicia italiana. Bueno, hoy quizás están en otra situación, pero hace unos, ¿qué será? Unos 15 años, ¿no es cierto?, cuando empezó pues este golpe directo contra el crimen organizado, ellos lo que decidieron es hay que golpear el dinero, ¿sí? Hay que seguir la ruta del dinero. ¿Quién está lavando el dinero del narcotráfico? No es solo, insisto, los muchachos pobres, desempleados de los barrios pobres de Guayaquil, de Durán, ¿sí? Aquí deben existir decomisos masivos. Hemos visto con nuestros propios ojos en nuestras mismas redes sociales cómo personajes de la farándula, de la alta alcurnia, vamos a decir, de este país. O sea, el caso de Lazo es ya vergonzoso, el propio cuñado de un expresidente, ¿sí? Ligado con temas del narcotráfico. O sea, por favor, y aquí la justicia no dice nada. Entonces, se necesita seguir la ruta del dinero, ¿sí? Porque si hay algo que tú nunca vas a poder esconder, es el dinero y la ignorancia. Eso siempre se nota, ¿sí? Así que busquen dónde está el dinero, ¿sí? Y la A veces con protección, mucho ruido. y A la veces. protección a jueces y fiscales, Fernando. Miren lo que ocurre, por ejemplo, pues con la directora de Orellana, ¿no? Con la directora de la Judicatura. Es De la terrible, es doloroso escuchar lo que le ocurrió a esta mujer. Entonces, si no hay una protección real a jueces y fiscales, como sí ocurrió, por ejemplo, en Italia, donde se sostuvo procesos, pero sostenidos, ¿no es cierto? Sostenidos, y lograron que, por ejemplo, la interferencia política no sea el que determine quién sí y quién no. Y hoy se va a ver eso. Hoy vamos a ver si realmente no es la política y los intereses de una familia en el poder los que salvan o no a Godoy. En Colombia se hizo algo muy parecido. Sí, en Colombia combinaron, por ejemplo, acción penal, sí, que es lo que aquí nos está diciendo, esa es la única salida para el gobierno, ¿no es cierto? Y para el señor Reinberg, aquí están más presos, más cárceles, ¿no? No, señores, eso no es una solución, nunca ha sido una solución y no será. Ese populismo penal no nos va a llevar a ningún lado. En Colombia, que tampoco es que han avanzado muchísimo, ¿verdad? Pero incluso en Colombia dijeron, sí, acción penal, pero con política social y territorial. Hoy el presidente Petro ha iniciado una estrategia de restitución de tierras, de realmente decomisar, ¿sí?, los cargamentos de narcotráfico, de drogas, ¿no es cierto? O sea, creo que son los más altos de la historia. ¿Y con qué acompañaron los colombianos? Con reformas institucionales. Yo aquí también en tu programa he explicado abiertamente lo que significó el caso Medellín, un caso muy local,
pero que después pues fue un ejemplo para varias ciudades colombianas. Hoy sigue siendo una ciudad que enfrentó el narcotráfico. No hemos visto que hayan regresado a esos duros números, ¿no es cierto?, de los años 90, pero ¿qué hubo? Un acuerdo civil, un acuerdo entre los empresarios, entre los banqueros de esa ciudad, y ellos se comprometieron, ni un peso más de lavado de narco en nuestros negocios. Así que la paz se construye, Fernando, no es simplemente aquí queremos paz. La paz se construye con un Estado presente, porque en cada barrio donde ya se fue la UPC, en cada barrio donde ya no funciona la escuela, en cada barrio donde ya no hay el hospital, inmediatamente penetra la mafia, inmediatamente penetran estos actores que viven precisamente de esa vulneración que produce el que el Estado pues nos haya abandonado. Por eso es urgente volver al territorio, Fernando. Es la única posibilidad. Y eso lo hizo Italia, eso lo hizo Colombia, y eso lo hicieron los mexicanos, ¿no? Con la dureza que vamos a decir, ¿no? Tampoco han solucionado totalmente sus problemas, pero no tienen el nivel de violencia al que hoy ha llegado el Ecuador. Justamente eso te quería preguntar. Tú estudiaste en México, tú digamos, conoces las distintas etapas que han tenido que atravesar la sociedad mexicana y la ecuatoriana Sí. en este asunto. Hagamos un ejercicio de comparación, porque la gente muy suelta dice, ya somos Medellín de los 80, ya somos México de los 2000, pero creo que esta comparación podría asentarse ya en elementos mucho más reales que uno puede cotejar y decir, ok, listo, estamos en este punto y a partir de este punto debemos tomar tales o cuales acciones. Bueno, México es un buen ejemplo, por ejemplo, y justo yo viví esa época del presidente Calderón, ¿no? Cuando aparecían las cabezas colgadas, lo que acaba de vivir Muisne, o sea, esa tristeza, no sé si alguien, o sea, digo, tú lo seguro lo conoces, yo he estado ahí, o sea, realmente es un pueblo pequeñito, o sea, es un pueblo pequeñito, que, exacto, Puerto López, que dices, no puede ser que de pronto 5 cabezas colgadas donde la gente no sepa qué es lo que está ocurriendo. Y cuando vemos la brutalidad con la que el gobierno ecuatoriano entró en Imbabura, con gente inocente, gente que lo que quería era una manifestación real por la crudeza de las políticas económicas. O sea, imagínate, entraron cuántos uniformados eran, perdón, no eran 70,000 uniformados para una provincia como Imbabura. Pero, perdón, estamos hablando de Puerto López, ¿sí? Si existiera la mínima voluntad de acabar con estas mafias y con este crimen organizado, ya estaríamos viendo ahí realmente a los militares, ¿no es cierto?, casa por casa explicándonos quiénes son los que se atreven a colgar gente y muchos de ellos quizás gente inocente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en México? Que hubo la misma estrategia de la guerra. El señor Calderón le dijo a los mexicanos, aquí la guerra contra el narco, ¿no? Fue terrible. Más de 400,000 asesinados solo en el periodo del señor Calderón, ¿sí? Es terrible. Es la peor época que creo vivieron los mexicanos. ¿Y qué pasó? Que esa militarización no tuvo una depuración institucional, ¿sí? Y eran los mismos funcionarios ligados, ¿no es cierto?, a las altas policías. México tenía la policía federal, las policías locales, que reproducían esta violencia. Así que cuando el narcotráfico captura la política, que eso es lo que ocurrió en México, y captura la justicia, que es lo que ya estamos viendo en el Ecuador, el ciclo de la violencia no para. Por eso es importante escuchar expertos. Yo he escuchado conferencias interesantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, de Fernando Carrión. Sería importante retomar lo que él ya ha señalado. Para parar este ciclo de la violencia, es urgente que el Estado, ¿no es cierto?, pues también retome la justicia, por un lado, el territorio y la política social. Así que yo digo, cuando uno hace un poquito de comparación, lo que uno ve es que sin depuración profunda del Estado, esto no va a parar. Pero yo digo, ¿eso es posible con el gobierno de Noboa? A mí me da tristeza decir, Fernando, que eso ya con Noboa vemos que va a ser prácticamente imposible. Aquí hay un presidente ausente, ¿sí? Aquí no tenemos una dirección política.
Y yo creo que ni siquiera los mismos ministros entienden ante lo que se están enfrentando. Y eso es grave, porque esta posición un poco desafiante que le está diciendo Godoy es porque quizás ya el control ni siquiera está en esas manos, ¿no? Entonces, ante eso hay que prepararnos y prepararnos para que este recambio político que seguro va a ocurrir, Fernando, yo no auguro que el gobierno, ¿no es cierto?, ni siquiera logre terminar. Miremos los casos no solo de la región, sino los mismos casos en nuestro país. Yo creo que por algo mucho menor, el gobierno de Estados Unidos le quitó el apoyo a Lazo. No sé lo que pueda ocurrir con un Ecuador que ya no le es útil, no le es útil al gobierno de Estados Unidos. Oye, ahí entremos, me parece un tema súper interesante, el tema geopolítico que se transforma además en un tema diplomático donde fuerzas están en un eterno jaloneo, un eterno tirijale para imponerse en distintos espacios, entre ellos la canciller Sommerfeld, sionista que opera diplomáticamente en favor del sionismo y de los amigos del sionismo, termina por colocar mediante gestiones que no son únicamente de ella, sino de alguien que ocupa un lugar más grande, más importante en la diplomacia mundial, consigue colocar a Daniel Noboa a hablar de seguridad y desarrollo en el Foro Económico de Davos. No es poca cosa. Más allá de nuestras fronteras se están moviendo diplomáticamente cosas muy grandes alrededor del mundo, intereses geopolíticos, donde Ecuador, al parecer, es un espacio de interés para estas aspiraciones geopolíticas, principalmente de los Estados Unidos. Hemos visto el ímpetu del gobierno impulsado por los Estados Unidos para poder disponer militarmente de Galápagos. Hemos visto las ansias del gobierno de preguntar y repreguntar y repreguntar para poder poner bases militares en el país. ¿Qué está pasando ya en un escenario global y qué lugar ocupamos y cuáles son los cuidados, las alertas que deberíamos tener muy bien comprendidas desde una lógica de un gobierno que parece ser funcional, tanto geopolítica como diplomáticamente, a los intereses de Estados Unidos y de otro más demente que el nuestro, que es el señor Trump? Exactamente. Sí, yo creo que es interesante esta pregunta porque nos posiciona, sí, ante la estrategia regional y global que hoy vive el mundo. O sea, el Ecuador no puede seguir haciendo de su política la política de la parroquia, Fernando, porque así parece. O sea, parece que estamos desconectados de lo que está ocurriendo en el mundo. Y basta ver con la posición vergonzosa que ha tenido el Ecuador como un país soberano, republicano, que es ante la agresión que vivió el hermano país de Venezuela, más allá de lo que hoy ocurra con Venezuela. O sea, ahí existió una agresión armada contra un territorio soberano y el Ecuador no tuvo un pronunciamiento claro. Ahí existió el secuestro a un presidente en funciones y nuestra Cancillería no dijo nada. ¿Sí? O sea, la postura del presidente del Ecuador es vacía, es ausente. Sí, imagínate aplaudir abiertamente, pues eso, la captura de un presidente, no más allá de si te caiga bien o mal. Eso es una violación directa al derecho internacional. Es ser agente diplomático de un genocidio también del otro lado del mundo, porque al final creo que Sommerfeld en una escala global funciona como una agente voluntariosa de las posiciones sionistas y genocidas del Estado de Israel. Exacto, ¿no? Es triste que nos posicionemos ahí, pero claro, si vemos solamente desde lo que quisiéramos para nuestro Ecuador, que aunque es un país pequeño, pero ha sido un país con una postura digna, coherente, y te digo, incluso con gobiernos de derecha, ¿eh? Nuestra posición, por ejemplo, para respetar la autodeterminación de los pueblos, la autodeterminación de Palestina, de Cuba, ha sido histórica, histórica. Esto se rompe con Noboa. O sea, ahí te das cuenta que tenemos al frente de la Cancillería gente que no entiende, ¿no es cierto?, cuál ha sido la historia del Ecuador, por lo menos como un país de paz, por lo menos como un país neutral. O sea,
ni siquiera eso lo han respetado, ¿no? Entonces yo sí creo que cuando ves que la cabeza de este modelo antidemocrático, incluso neofascista, si se puede decir, ¿no? Donde abiertamente ha ido en contra de sus instituciones, de sus propias instituciones, y estoy hablando del presidente de los Estados Unidos, ha ido en contra de sus propios ciudadanos. Crear una policía tipo la Gestapo, con total arbitrariedad, con total libertad de atentar contra la vida de sus ciudadanos, decimos, bueno, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Qué podemos esperar de los organismos internacionales? Sí, o sea, una misma Unión Europea maltratada, callada, están cometiendo, como tú bien dices, un genocidio en las narices de la Unión Europea y no dicen nada, un genocidio al frente de las Naciones Unidas y no se dice nada. Entonces, yo lo que digo es, ante esto, es realmente importante que los latinoamericanos tengamos una posición soberana, digna, y que podamos ver que esto quizás es un inicio de lo que si no estamos unidos nos podría venir. ¿Sí? ¿Cómo ha sido muy claro, lo que queremos son los recursos naturales, no solo de Venezuela, de América Latina. Y si México no se nos alinea, van a ver lo que les pasa a los mexicanos, ¿no? Imagínate ahora la Groenlandia, lo que le dice a Groenlandia, si no se nos alinea, pues les hacemos la guerra a la Groenlandia, ¿no? O sea, y la Unión Europea, una posición de unidad para América Latina con planteamientos de seguridad estratégica, Fernando, planteamientos de una unidad económica, que esto ha estado prácticamente en borradores, pero no se ha ido más allá. Y yo sí digo lo que ya algunos líderes de la región están planteando. Hemos escuchado a Lula da Silva, hemos escuchado al presidente Petro, hemos escuchado a la presidenta Sheinbaum, pensando como estadistas, como debería ser, pensando en la región y en la garantía de la vida y la soberanía, pues, de nuestra región. Hay una necesidad urgente, que es repensarnos la forma en que operamos mundialmente con los organismos como los organismos regionales y los organismos mundiales como la ONU. ¿Desde dónde hay que volver a pensarnos esto? Porque es claro que el ensayo fracasó. Sí. Es decir, hoy por hoy es groseramente evidente que el presidente de una potencia puede pasarse por buena parte cualquier resolución de Naciones Unidas sin ninguna consecuencia. Puede pasarse por buena parte cualquier sugerencia de paz que haga las Naciones Unidas e igual ir y bombardear otro país, ir y secuestrar otro presidente, ir y eliminar a todo un pueblo como ha ocurrido en Gaza. Bueno, yo te digo... Empezar a proponer una nueva organización mundial que impida este tipo de atrocidades. Bueno, algo así ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, fue la voluntad real de la sobrevivencia lo que permitió una nueva Europa, lo que permitió una nueva salida para muchos países que pensaban que ya el fascismo acababa con la vida en esa parte del mundo. Ahora, yo digo, hay la posibilidad real que desde América Latina alcemos la voz de la soberanía, pues de nuestros pueblos, de las garantías básicas de nuestras instituciones democráticas. Pues esta es una zona muy rica. O sea, perdón por la comparación que voy a hacer, pero quizás hay otras zonas en el mundo que sí, quizás no tienen recursos naturales, que viven en guerras constantes y que ha sido mucho más fácil el atraco que han hecho estas naciones para seguir apoderándose de lo poco que tienen, pero no ha sido el caso de América Latina. Aquí ya hay un recorrido institucional importante. No estamos hablando de la América Latina de inicios del siglo XX, donde teníamos a estos irresponsables, ¿no es cierto?, como el Banco Agrícola que bien mencionábamos al inicio, que prácticamente hacían y deshacían con nuestras economías. No, hoy han pasado 100 años de un Estado republicano, de Estados nacionalistas que bien o mal han construido, ¿no es cierto?, un caminar para América Latina. Así que
Es América para los americanos de la doctrina Monroe. No la tenemos que permitir nunca más, ¿sí? Por eso era importante la defensa como región ante Venezuela. Más allá de que estemos o no de acuerdo en el tema local de que lo que hoy vive Venezuela. O sea, es el tema regional, el tema de que están acabando con eso, con la garantía de un país porque quieren robarse sus recursos, Fernando. Y si eso no tiene claro Brasil, Argentina, si eso no lo tiene claro los chilenos, no lo tienen claro los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos, por más gobiernos fantoches que tengan, no todos ellos, digo, bueno, algunos, ¿no es cierto? Me refería a Ecuador, Bolivia y Perú, que han tenido una postura triste. Dice, si no tenemos eso, pues no vamos a tener nada garantizado, no vamos a poder garantizar la vida para nuestros hijos. Así que yo sí creo que hay que ser bastante críticos con las instituciones internacionales que hoy están al son del dinero. Lamentablemente parece ser que las Naciones Unidas se ha convertido en eso, ¿no? En repetir los intereses de los países que le están poniendo el dinero para su sobrevivencia. Por eso yo no creo que la esperanza del mundo, de América Latina, de un país y de un pueblo, por ejemplo, como Palestina, recaiga solamente en garantizar la estabilidad de estas instituciones. Aquí necesitamos unidades regionales, ¿sí? Con soberanía, posiciones comunes en los foros internacionales, por ejemplo, y eso, o sea, de coordinación mínimas diplomáticas. O sea, no puede ser que aquí haya guerras humanitarias y que tengamos a estas vergüenzas, ¿no es cierto?, representando a un país digno como ha sido el Ecuador, estimado Fernando. ¿Cómo promover una unidad regional no ideologizada? Al final, hace 10 años, cuando se proponía UNASUR y se hicieron grandes esfuerzos, terminó por ser parte o ser un objeto en medio de esta lucha ideológica que ocasionó que cuando se restauró el dominio de la derecha, terminaron teniendo a UNASUR como el enemigo a eliminar. Y así, por supuesto, terminó por ocurrir. ¿Cómo limpiar de rabiosa ideología los ejercicios de unidad regional, Vero? Porque es la única forma de que podamos avanzar. Ahora mencionabas la Guerra Fría y yo pensaba mientras te escuchaba hablar, oigan, con presidentes como Noboa, Milei y ahora Kast, Estados Unidos la ha tenido mucho más fácil en estos últimos 5 años desde la pandemia para meterse en América Latina de lo que la tuvo en 35 años de Guerra Fría, cuando tenían que imponerse a partir de regímenes militares y asesinos. Ahora ni siquiera eso ha sido necesario. Se le han abierto las puertas para que vengan a dominar. Y el único contrapeso que podría existir, que es la unidad regional, es es una aspiración de muy difícil realización en este momento, al menos desde mi punto de vista. Sí, yo lo que digo, mira, es interesante tu pregunta porque dices, bueno, ya existió este paso para los latinoamericanos y tú has puesto un nombre, la CELAC. A mí me parece que es muy interesante fortalecer la CELAC, por ejemplo, en estos momentos, y no como una cuestión de nostalgia, ¿no? O sea, ahí se ve realmente la posibilidad de una integración. O sea, sería la condición mínima de la supervivencia política para América Latina. Y yo creería que, bueno, también es la responsabilidad de los ciudadanos. O sea, a mí me da mucha pena lo que acaba de vivir los chilenos con todo el cariño y respeto, pero dices, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no lograron mantener una línea progresista que se venía construyendo y se dejaron arrebatar por una de las fuerzas más de extrema derecha, ligadas incluso, sí, como tú dices, con el sionismo y ligadas con, pues sí, pues con la parte más triste de la historia latinoamericana? Así que yo confío en los gobiernos que hoy, por ejemplo, puedan dar voz al interés latinoamericano, con sus errores. O sea, quizás México también tenga sus problemas internos, pero ha tenido una posición soberana, digna, clara,
ante la defensa de la región. Y lo mismo con Colombia, con sus problemas internos, sin duda los tienen. Sin duda Brasil, ¿no es cierto? Pero han dado ese paso de decir, oigan, pensemos en una América Latina unida, en fortalecer a la CELAC. Sí, yo sí creo que necesitamos esas posiciones comunes y que empecemos a hablar realmente de la posibilidad de que seamos ese continente de paz que en algún momento sí logramos serlo, ¿no? Y para eso, como bien dicen algunos expertos en el tema de unidad internacional, también se necesita una plataforma económica, Fernando, eso es cierto. No se puede hablar de unidades regionales si no logramos coordinar mínimamente comercio, energía, alimentos y un financiamiento regional, que es lo que hicieron los europeos. Aprendamos de lo que ya existe. Aquí no hay agua, no hay que inventar el agua tibia. Cuando los europeos dijeron, oigan, que hay un enemigo común, mínimamente, bueno, vamos a crear un mercado común para los europeos, vamos a fortalecer mínimamente nuestras empresas, vamos a fortalecer mínimamente nuestras economías. Cuando yo escucho, o sea, digo, yo escucho, soy muy atenta a la política europea, dices, es impresionante, o sea, ahí la gente está discutiendo, bueno, ¿cómo hacemos para que China en este momento no nos invada con su mercado? ¿Y cómo logramos proteger al mercado francés, al mercado italiano, al mercado alemán? Aunque no exista el total acuerdo dentro de sus presidentes, dentro de los primeros ministros, no haya una línea, vamos a decir, política coherente, pero hay mínimos donde quieren establecer y posicionar a esa región llamada Europa como un interés primordial. ¿Por qué eso no podemos hacer los latinoamericanos? ¿Por qué no podemos hablar de América Latina para los latinoamericanos? ¿Sí? Más allá del tinte político que existe en nuestros países. Pero sin duda, ahí tú tienes toda la razón. Para eso vamos a necesitar otros liderazgos políticos que no estén pensando más en los intereses, ¿no es cierto?, que tienen Estados Unidos o que tiene Israel, a los intereses propios de nuestro país. Por eso yo sí creo que hay que volver a los padres de la patria, ¿sí? A las madres de la patria latinoamericana. Y oigan, volvamos a restablecer lo que significó América Latina, ¿no? Yo siempre que tengo la posibilidad a mis alumnos cuando estudiamos América Latina les digo, bueno, leamos nuevamente el discurso, ese gran discurso que hizo Simón Bolívar cuando hablaba de la unidad de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos una línea y una deuda también con los nuevos jóvenes. No dejemos que ese legado de paz, ese legado de unidad, ese legado de patriotismo, pues quede pisoteado por fuerzas oligárquicas, por grupos económicos que están más esperanzados en sus bolsillos personales, en sus posicionamientos familiares, que en el bienestar de la región, de esta región maravillosa que es América Latina. Pero me gusta tanto conversar contigo que luego abuso de tu tiempo un montón siempre que te invito. Te pido disculpas y te agradezco, por supuesto. No, al contrario, yo feliz siempre de estar contigo, Fernando, ¿no? Siempre. Lo mismo, Y bueno, lo mismo pues, de mi parte. sí. Pero lo que sí quería es pedirte un favor. No estamos llegando a nuestro objetivo diario. Por favor, le puedes pedir a la gran masa de Contreras que nos ayude a seguir al aire con sus donaciones antes de despedirte, Vero, porque parece que a mí no me están parando. No, bueno, y yo sí insisto, Fer, y yo creo que tenemos que apoyarnos. Uno a veces pide apoyo internacional, pero el apoyo nacional es fundamental también. Así que, pues eso, lograr esta independencia que queremos y que tanto aunamos, ¿no es cierto?, esfuerzos, pues es también gracias a estos medios de comunicación alternativos que nos permiten tener estas voces diversas, ¿no? Y yo diría, no sé, esa solidaridad que a veces uno puede ver, como tú bien decías, en algún programa te escuchaba, ¿no? Con $1, $2, 5, $10, puede significar mucho para que este tipo de programas y proyectos puedan mantenerse en pie. Así que sí, convino que nos ayudemos mutuamente y que pues programas como el de Fernando pues sigan al aire aquí con la Contra. Así que te mando un gran abrazo. Un inmenso abrazo, querida Vero. Ojalá nos podamos ver pronto. Y ya ven, queridos amigos, si no me hacen caso a mí, al menos hagan el caso a la Vero.
Un inmenso Exacto, abrazo, que tengas un exacto. hermoso fin de semana, querida. Y bueno, y nomás ahí decirles el discurso que se llama el discurso de Jamaica, que es realmente es imperdible, ¿no? Todo lo que señala ahí Simón Bolívar creo que es lo que hoy deberíamos retomar para Ecuador, para nuestro continente, y claro, dejarnos ya de estos romanticismos. Hoy quizás la unidad es la única posibilidad, Fernando, la única posibilidad real para que podamos garantizar la vida al continente. Chao, Y chao. resistir. Un inmenso abrazo. Gracias, Igual, Mari. Jennifer, chao, chao. Vero Silva, qué lindo es conversar con Vero Silva, realmente es una satisfacción tremenda.